Buenas noches, estimados estudiantes. Qué dicha encontrarme con ustedes otra vez. Buenas noches, profe. Hoy estoy contenta. Profe, buenas noches. Profe, Uy, Hoy estoy contenta. Hoy no siento la cuarentena, así que yo sé que todos ustedes ya están en pijama, pero vamos a ponerle alegría al asunto hoy. ¿Cómo van? bien, profe, bien, feliz profe. de escucharla. Ay, qué dicha. ¿Qué cuentan? ¿Cómo van? ¿Qué han hecho? Mucho trabajo, mucho estudio. Las dos cosas. Les están dejando muchos trabajos sus Dale. profesores. Sí, profe. Gente Sí, tan inhumana. sobre todo en Semana Santa. Qué gente tan inhumana, de verdad. Eso suena a que viene tarea. Ah, of course, que viene tarea, la última antes del parcial. Pero esta va a ser chévere porque esta la van a hacer desde el corazón. Esta la van a hacer con el corazón, entonces sé que les va a gustar mucho, que se la van a gozar y todo lo demás. Yo muy bien, Carolina, trabajando porque no hay más nada que hacer. Eh, ¿Qué más puede hacer uno en cuarentena? Pues trabajar porque no hay más nada. Y tratar de no volverse loco acá con tanta noticia, que perdió el uno, que perdió la otra, que esto, que lo otro, bueno. Pero ahí vamos, ahí vamos. Yo les había enviado un correo, no sé si lo pudieron revisar, donde hola Miguel Ángel, donde les pedía por favor que leyeran un capítulo de 14 páginas de un libro que hablaba del posconflicto. Quisiera saber quién lo leyó y qué opinión le merece el capítulo. ¿Ala, ninguno lo leyó? Ah, tocó empezar. Luis Felipe, tú lo leíste. Sí, señora, pues más que, bueno, leí una parte, pero lo que más vi fue el video. Ajá. Ah, ¿viste el documental? Sí, el ¿Visto? documental de cómo se inició desde el 2016 el proceso para la desmovilización y para la entrega de armas y para que iniciaran toda la parte del tratado y cómo tenía que ir estructurándolo. Pero digámoslo que eso fue casi un camino de casi 3, 4 años que fue tratar de llegar a tener unos pliegos firmes y tener una idea clara de lo que querían hacer y cómo querían llegar a hacerlo y bajo qué dinero tenían que llegar a tomar estas decisiones, que eso fue, digámoslo que eso fue donde se desfasaron demasiado. Sí. Miguel Ángel también dice que vio el documental. Gracias, Luis Felipe. ¿Qué quieres opinar del documental? ¿Alguien más que lo haya visto? Que nos cuente qué le pareció, que haya hecho la lectura. La verdad es que es una lectura muy interesante de una persona a quien yo aprecio mucho porque fue mi profesor en la universidad y es una de las personas que más sabe de posconflicto, de conflicto y posconflicto en Colombia. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es la paz para ustedes? ¿Qué es la paz? David, ¿qué es la paz para ti? La paz. Sí, la paz. Em, Dependiendo. ¿De qué? ¿De qué? Pues lo que ¿Dependiendo de pasa es qué? que em, si yo, por ejemplo, estoy, digamos, en mi interior tranquilo conmigo mismo, Ujú. digamos que las cosas hacia el exterior se ven diferentes. Sí. Es decir, ahí sí como dicen, la paz empieza por casa.
Así Es es. es una frase como de cajón, pero funciona en el sentido en el que cuando uno siente que nadie le debe o que uno no le debe a nadie, pues vive tranquilo. O sea, la sociedad uno la mira, digamos, desde otra perspectiva. Ujú. No hay necesidad de entrar en conflicto con nadie. Andrea dice que es un estado de bienestar. Juan Carlos, ¿tú qué piensas? Juan Carlos. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien. Qué pena, ¿me escuchan bien ahí? Yo sí te escucho perfecto. Si yo te escucho, todos te escuchan. Bueno, profe, pues el concepto de paz, pues es muy complejo, ¿no? Porque si lo vemos desde el punto de vista de una sociedad, pues sería como una idea de progreso, ¿no? Como el estado de felicidad, como que eh, la resolución de conflictos y que toda la gente tuviera las mismas condiciones, ¿no? Como lo veíamos, nuestro país, bueno, el mundo entero, está en una desigualdad social increíble, ¿no? Mucha pobreza, ¿sí? Entonces, la paz como que no se puede alcanzar, digamos que en el proceso de paz, sí lo que se hizo fue eh, lograr desmontar muchos grupos armados, pero no todos. Pero de igual forma estamos viviendo en otras condiciones de desigualdad, de corrupción, entonces yo creo que la paz no se puede alcanzar totalmente como la imaginamos o como la queremos, ¿no? Sí. Que también tiene que ver mucho con la justicia, ¿no? Mm. Son conceptos y son fenómenos que vienen ligados. Por eso yo Sí, hoy voy a hablar de paz y justicia transicional, que son dos cosas que últimamente están muy de moda, sobre todo en este país, ¿no? Más allá de que hay coronavirus y de que la alcaldesa se agarra con el presidente, es un tema que no deja de estar de moda. Y Sebastián, Cuénteme, profe. pues abriste el micrófono, yo entiendo que estás, ¿qué te opinas? Ah, no, profe, es que no me estaba sirviendo el audio, entonces estaba probando botones. Qué pena. Bueno, como lo ven acá, hoy vamos a hablar de paz y justicia transicional. Dos temas que son supremamente importantes y en los que todos y cada uno de nosotros tenemos algo que decir. ¿Qué saben ustedes del proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC? ¿Qué saben de cómo se desarrolló, de cómo se llevó a cabo, de qué opinan de él, de si se hizo bien, si no se hizo mal, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Puedo hablar? Claro que puedes hablar. Pues yo pienso, pues bueno, es decir, no soy santista, eh, pero sin embargo, una de las cosas que a mí me sorprendió de Juan Manuel Santos es, digamos que en ese sentido, como de los, de los mejores, digamos, no, de los menos peores presidentes que ha tenido la nación. Y una de las cosas que yo siempre le vi, digamos, como de obsesión a Juan Manuel Santos fue precisamente que él estaba obsesionado con el tema de la paz. Fue un proceso muy largo, en el sentido en el que las negociaciones de La Habana se gastaron más de 4 años, pero, pero bueno, digamos que lo difícil es que, primero, la promesa, digamos, del gobierno anterior, el de Uribe, de que iba a someter a la guerrilla, no lo hizo. O sea, no logró ese objetivo. Juan Manuel no se fue por el lado de la violencia con más violencia, o sea, de hacerlo con guerra, sino fue por el lado de los diálogos.
Y en este caso la guerrilla no estaba ni acabada ni sometida para decir que es que los hicieron rendir, que digamos es lo que los opositores del proceso querían hacer ver que es que ellos tenían que pagar todas las, digamos, todas las irregularidades que cometieron, todos los delitos y toda esta cuestión. Pero la gente no entendió que la guerrilla primero no fue sometida o no fue obligada, no estaba rendida para firmar ese acuerdo de paz. Entonces la negociación era bastante difícil porque es que o sea, ninguno de las dos partes del conflicto había ganado la guerra. O sea, ni la guerrilla le ganó la guerra al Estado, ni el Estado tampoco contra la guerrilla. Entonces la cuestión era poder decir, listo, pues o sea, hagamos el cese al fuego y, y ahí sí como dicen, hacemos las paces. Ustedes tienen unas garantías y pues obviamente ustedes también nos tienen que dar unas garantías. A mí me parece, digamos que el acuerdo estuvo bien pensado, infortunadamente mal logrado, y pues las consecuencias es que se le acabó el gobierno también a Santos y el gobierno que vino pues lo quiere acabar porque pues obviamente es un gobierno al que no le conviene el acuerdo de paz, no le conviene acabar la guerra porque es un negocio. Yo voy a acuñar la frase de Enrique Peñalosa para hablar del proceso de paz. Impopular pero eficiente. En el momento histórico en el que estábamos, tenía que hacerse ese proceso sí o sí. Nadie iba a ganar la guerra, el Estado iba a ganar la guerra, ni la guerrilla iba a ganar la guerra. Y eso nos lleva al momento en donde estamos hoy. En todo sistema o en todo país hay tres tipos de justicia. La justicia tradicional, la tradicional que la conocen ustedes, algunos la han usado, unos como los abogados la aplican, y es la justicia nacional la que se basa en entender las dinámicas nacionales y a través de códigos y leyes juzgar pues a los criminales. Entonces, aquí en Colombia, por ejemplo, está reglamentada por el Código Penal y el Código Penal es el que nos dice que en Colombia la pena máxima de cárcel son 60 años, en Colombia no hay pena de muerte y no hay cadena perpetua. Pero las dinámicas internacionales y las dinámicas sociales han venido creando dos tipos nuevos de justicia. La justicia subsidiaria y la justicia de la que yo voy a hablar hoy en clase, la justicia transicional. ¿Qué es la justicia subsidiaria? La justicia subsidiaria es aquella que se reglamenta mediante acuerdos internacionales y que entra a funcionar si, solo si la justicia nacional, la justicia tradicional, no funciona o no cumple con su fin último, que es, valga la redundancia, impartir justicia. Entonces en el mundo Colombia está inmerso en dos grandes sistemas de justicia subsidiaria. El sistema interamericano de derechos humanos, liderado por la OEA y que tiene dos instituciones básicamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que condena a los estados cuando cometen violaciones a los derechos humanos y no las resuelven sus sistemas judiciales. Curiosamente, el estado más condenado en el sistema interamericano de derechos humanos es Colombia, porque es uno de los estados más violadores de derechos humanos. La semana pasada en clase veíamos que uno de los objetivos de la política exterior colombiana es seguir fomentando el respeto y la promoción de los derechos humanos, pero pues Colombia es uno de los estados que más viola los derechos humanos en el mundo. Y el otro es el sistema de las Naciones Unidas, encabezado por la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. La Corte Penal Internacional es aquella que juzga a los criminales de guerra de los estados, bien sea criminales o bien sea personas del estado o personas de los grupos armados al margen de la ley. Es la que dicen a la que va a ir Nicolás Maduro y a la que supuestamente quieren llevar a Álvaro Uribe. Y está la Corte Internacional de Justicia, que es la que lidera los procesos de disputa entre los estados, sobre todo por temas fronterizos. En esa fue donde nos demandó Nicaragua, pues porque estábamos por el tratado Esguerra Bárcenas del 28, que reglamenta todo el tema de límites y consignaciones. Si la justicia transicional, que es la justicia de la que yo voy a hablar hoy, es una justicia que nace producto de procesos, producto de procesos de transición de la dictadura a la democracia,
o del conflicto a la paz, y que es una justicia, valga la redundancia, su nombre, de transición, de ese cambio o de ese paso de un estado a otro en una sociedad, y que es entendida entonces como ese conjunto de medidas judiciales, medidas políticas que se usan para reparar violaciones masivas a los derechos humanos en sociedades fracturadas, en sociedades donde se está llevando a cabo una transición de una dictadura a una democracia, como fue el caso de Argentina y Chile en los años 80 y 90, o de un conflicto armado a la paz, como es el caso de Colombia o como fue el caso de Yugoslavia en los años 90, en los que pues es necesario equilibrar dos tipos de exigencias. Las exigencias jurídicas, las exigencias que nos llevan a querer penas punitivas, libertad y todo ese tema, y las exigencias políticas. Porque es que la paz, señores, señoritas, es una decisión política. Como lo decía David hace un rato, y retomo la frase con la que inició su comentario: yo no soy santista, pero el hecho de sentarse a hacer o de hacer un proceso de paz fue una decisión política de Juan Manuel Santos. Una decisión que pudo haberle salido muy mal, o en este caso pudo haberle salido muy bien. También que firmó un tratado de paz con sus deficiencias, lo llevó a un premio Nobel de Paz y lo lleva a quedar registrado con tinta china indeleble en la historia de este país, como el único presidente que logró que la guerrilla se sentara a negociar y firmara un acuerdo de paz, después de más de 40 años de conflicto armado interno. Y es que ahí estuvo el punto positivo de Santos. Juan Manuel Santos reconoció que en este país había un conflicto armado interno, lo que le otorga entonces un estatus político a la guerrilla, estatus que la guerrilla aprovecha también para obtener escaños en el Congreso Nacional. Entonces, ¿cuáles son las 4 características de un proceso de justicia transicional? La primera es la justicia. Entonces, la justicia entendida como la persecución de los criminales y que estos entren a pagar penas punitivas de cárcel, penas punitivas que pueden ir desde penas que no tienen la severidad de las penas del sistema penal tradicional. Entonces, en el caso, por ejemplo, cuando se negoció con los paramilitares en Santa Fe de Ralito, la pena iba mínimo 5 años, máximo 8 años. Eso era lo que estos señores iban a pagar en medio de su proceso de paz. Dime, David. No, que ese proceso sí fue más, o sea, ese sí fue fraudulento, porque se pudo probar que cuando se desmovilizaron los paramilitares, ni siquiera muchos de ellos eran paramilitares. De hecho, este consejero para la paz era, ¿cómo es que se llama? Restrepo, era de apellido Restrepo. ¿Usted se acuerda, profe? Juan Camilo Restrepo. No, es que ese es el conservador, es que era el otro, el que era asesor de paz de Uribe, No me que acuerdo. que le tocó exiliarse, o sea, le tocó salir del país, porque el tipo se le pudo comprobar el fraude que era esa desmovilización paramilitar. No me acuerdo. De su nombre en este momento no me viene a la mente. Si me acuerdo en Bueno, el curso de la clase, te los digo. listo. Sí, Eh, lo más chistoso de este proceso de paz fue que cuando los señores de los paramilitares iban a empezar a cantar, a decir quién era aliado y quién no era aliado, los extraditaron a los Estados Unidos. Eso fue lo más chistoso de todo. Pero bueno, el siguiente aspecto es la verdad. La verdad, hay que contar la verdad. Hay que crear una comisión de la verdad. Hay que entender la verdad. Gracias, Carolina. Luis Carlos Restrepo. Ah, ya me acuerdo de ese señor. Gracias, Carolina. Eh, gracias, porque, gracias. porque yo soy, y esto es una frase de cajón, pero es que el pueblo que no conoce su historia está inefablemente condenado a repetirla. Entonces hay que conocer la verdad, y hay que conocer la verdad desde todos los puntos de vista.
desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista del grupo armado al margen de la ley y desde el punto de vista de las víctimas. Pero no solo desde el punto de vista de las víctimas del grupo armado al margen de la ley, sino también desde el punto de vista de las víctimas del Estado. El Estado también es un victimario, entonces las víctimas también merecen ser escuchadas. Hay que repararlas a las víctimas y la reparación puede ser moral, económica o material. Para mí, y eso es algo muy personal de María Isabel Cadras como ciudadana, la reparación más importante es la moral. Porque a una familia, ¿de qué le sirve que le den 2 millones de pesos si su familiar ya se le murió, ya se lo mataron, ya se lo desaparecieron? De nada. Entonces, yo creo que lo más importante es la reparación moral. Que le digan a esa familia o a esa persona dónde quedó su muerto, dónde quedó su desaparecido, que lo pueda enterrar, que le pueda hacer un duelo y que pueda llorarlo en la intimidad de su familia. Eso es quizá mucho más importante. Carolina, tenías abierto el micrófono, ¿querías decirnos algo? No, profe, pues me iba a referir a eso, en que si bien es cierto que, pues, que esta justicia transicional fue creada también para esclarecer exactamente acerca de las víctimas, eso ha sido un total fraude, porque a las familias, finalmente, la reparación que piden las familias es esa es la que Jesús estaba comentando, que se les diga a ellos la verdad sobre sus familiares, de dónde se encuentran. Y salen estos hace pocos días alguien dijo que los falsos positivos para ellos no significaba nada, que creo que significaba hasta una hamburguesa. Entonces, digamos, eso para las víctimas es fatal. Es una falta de respeto, es una falta de consideración con el dolor de las víctimas. Y pues hay que garantizarle a las víctimas que esto no se va a repetir. ¿Y cómo se lo garantizamos? Se lo garantizamos mediante la aplicación sistemática de la verdad, de la justicia y de la reparación. Entonces, para hacer un overall y en 4 palabritas, ¿cuáles son las características de la justicia transicional? Verdad, justicia, reparación y garantías de no regreso. Listo, sencillo. Esas 4 cosas tienen que tener un buen proceso de justicia transicional. Y no es cuando nacen estos procesos, porque esto no nació en 1492 cuando llega Cristóbal Colón, ni nació ayer. Esto se fortalece y surge más que todo a finales de los años 80 y principios de los años 90 como respuesta a una serie de cambios políticos y sociales que se dan en América Latina y en Europa Oriental. ¿Por qué en América Latina y en Europa Oriental? Porque como les dije al principio, la justicia transicional es un proceso de transición de dictaduras a democracias o de conflictos a procesos de paz. Entonces, fue en América Latina y en Europa Oriental donde en esta época, entre los años 80 y 90, hubo más conflictos armados y más dictaduras militares de corte, muchas de corte de derecho. Pero el primer intento de justicia transicional o la primera aproximación se da en el año 1945, cuando después de la Segunda Guerra Mundial se establece el Tribunal Internacional de Nuremberg para juzgar a los militares alemanes y japoneses que iban o que habían cometido violaciones a los derechos humanos durante la Segunda Guerra Mundial. Después de esto, pues el concepto gana fuerza, como les dije, en los años 80, y se empiezan a juzgar a los miembros de las juntas militares en Grecia y en Argentina, y pues porque la justicia transicional se considera un enfoque netamente de respeto a los derechos humanos, de protección a estos derechos que son tan violentados durante estos procesos, tanto de dictadura como de conflicto, porque se considera que tanto en los conflictos como en las dictaduras, los sistemas judiciales tradicionales no sirven porque quedan totalmente permeados y corrompidos por quienes mandan en los mismos. Quizá el principal organismo, el que más hace énfasis en la justicia transicional y el que más apoya los diferentes procesos de justicia transicional en el mundo es la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas dice o entiende la justicia transicional como una justicia restaurativa, una justicia que restaura los derechos humanos de las personas que han sido violados, pisoteados y negados durante procesos de conflicto y procesos de dictadura.
Entonces, es por eso muy importante que los procesos de justicia transicional tengan un facilitador, es decir, un tercero que no sea ninguno de los dos grupos en conflicto para que los ayude y los guíe en ese proceso de justicia transicional. En la mayoría de los casos, el mediador es la Organización de las Naciones Unidas. En el caso actual, en el caso colombiano, los mediadores son los gobiernos de Noruega, Suiza, las mismas Naciones Unidas y el gobierno de Cuba, que facilitó su territorio para que se pudiera hacer la negociación con la guerrilla de las FARC. Entonces es muy importante tener buenas relaciones con todos los estados del mundo. Como les decía la semana pasada, ese es uno de los retos de Colombia en materia de política exterior, de manera tal que podamos acudir a nuestros estados amigos cuando lo necesitemos, y en momentos como el actual del posconflicto es cuando más vamos a necesitar de nuestros aliados en el sistema internacional. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? No, ok. No, ninguno. Continuamos. Entonces, antes de llegar al proceso de justicia transicional colombiano, quiero hablarles de algunos de los más importantes procesos de justicia transicional que se han dado durante el siglo XX alrededor del mundo. Indiscutiblemente, no les voy a hablar de todos porque esto me llevaría aquí hasta medianoche, pero les voy a hablar de los que han sido más representativos. Y en cada uno de ellos les voy a recomendar una película para que la vean y de esta manera, de una manera un poco más gráfica, conozcan y entiendan un poco más cómo fueron estos procesos. El primer proceso pues es entonces el proceso o el Tribunal Internacional de Nuremberg, que se impuso por las potencias aliadas luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes fueron las potencias aliadas? Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Entonces las potencias aliadas, de hecho los jueces del Tribunal Internacional de Nuremberg fueron jueces norteamericanos, ingleses y franceses, porque se suponía que el sistema judicial alemán estaba totalmente permeado y totalmente corrompido por el nacionalsocialismo. Entonces pues no iban a ser procesos transparentes, ¿no? ¿Por qué se crea el Tribunal Internacional de Nuremberg? Se crea por dos cosas entonces. Primera cosa, para hacer justicia y para darle un castigo ejemplar a los militares nazis y japoneses que cometieron abusos durante la Segunda Guerra Mundial. Se pusieron penas privativas de hasta 70 años de cárcel, pena capital, o sea, pena de muerte y cadena perpetua. Eso por un lado. Y por el otro, era mandarle un mensaje al mundo y decirle a los líderes del mundo o a los militares del mundo o a los grupos terroristas del mundo: usted comete actos y violaciones contra los derechos humanos y eso es lo que le va a pasar. Fue como una manera de asustar al resto del mundo y decirle: mira, aquí los norteamericanos, los franceses y los ingleses vamos a impartir justicia contra todo aquel que viole los derechos humanos en cualquier parte del mundo, sin importar cuál sea. Pero este proceso, pues no fue un proceso como también no hubo una reparación muy particular sobre las víctimas, sino que lo que se hizo fue que a través de las Naciones Unidas pues, se reparó en su conjunto al pueblo judío, y se dijo: bueno, nosotros, el mundo entero tiene que resarcir al pueblo judío por lo que hizo Adolf Hitler y lo que hizo el nacionalsocialismo. Entonces la mejor manera es darles un pedazo de tierra y que ellos formen ahí su estado, ese que les prometió Dios desde el momento en que salieron de Egipto. Démosles la tierra prometida. Lo que no nos íbamos a imaginar era que eso iba a generar otro conflicto que aún no ha terminado, y es el conflicto árabe-israelí de 1948. Véanse una película que se llama Los Juicios de Nuremberg, es una película del año 94, si mal no estoy, donde nos cuentan más o menos cómo fue todo este proceso de creación y de juicio de los militares nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Pero resulta que esto no solamente pasó en Europa y en América, en África, que es uno de los continentes, o es el continente más pobre del mundo y donde más problemas hay, pues también pasó algo así. Hay un país
Bueno, no hay un país. El cuento es que, dime, Camila. Profe, y perdón, respecto a los, ¿cómo se dice? Como a las penas que a ellos les imponen, si se terminan de cumplir o qué tipos de penas, por ejemplo, en la justicia transicional impone, o sea, qué imponen ellos cuando pasan este tipo de violaciones así como tan grandes. Me imagino que, por ejemplo, lo de Ruanda tuvo que ver en eso, que pues fue bastante grande, que, o sea, que se les impuso a ellos. En cada proceso de justicia transicional se definen las penas. Por ejemplo, en los juicios de Nuremberg eran penas de pena de muerte, cadena perpetua y penas de hasta 70 años de cárcel, depende de la gravedad del asunto. En el caso ruandés, o sea, cada caso tiene sus penas particulares. Hay casos como el caso colombiano donde se les ponen penas de hasta 80 años, de hasta 8 años de cárcel. Y ya, creemos que con 8 años de cárcel ya con eso. Cada proceso tiene sus particularidades y por eso hay que estudiar cada proceso como, un, como individual. No podemos entenderlos todos o decir que todos cumplen las mismas características porque hay procesos de justicia transicional, como lo vamos a ver más adelante, donde ni siquiera hay penas de cárcel, porque lo que se busca es generar una práctica de perdón. Vivian, la película se llama Los juicios de Nuremberg. Profe, pero sí son cosas que violan, o sea, son cosas de lesa humanidad, porque no deberían tener como no sé, como un lineamiento para generar esto. Sí, y el lineamiento es la misma justicia transicional que busca verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Pero cada proyecto, cada proceso tiene sus particularidades Es diferente. exactamente, y como lo vamos a ver acá en el caso ruandés dentro de las condenas que se le imponen a los criminales de guerra, no hay pena de muerte, porque se consideraba que ya había habido muchísima muerte en la matanza en el genocidio contra los Tutsis, como para venir a imponer más condenas de pena de muerte. No sé si me hago entender, o sea, hay que entender cada proceso como un individual, no los podemos entender como un todo, porque cada uno tiene sus particularidades. Por ejemplo, acá en el proceso colombiano nunca se va a imponer pena de muerte, porque la ley colombiana lo primero que dice es que en Colombia no se condena a nadie a muerte. Sí, ¿Sí me hago entender? sí, profe. Listo. Entonces vamos a hablar del caso ruandés. En África, cuando los europeos colonizaron África, se la dividieron como con reglas. Ustedes se dan cuenta, las fronteras de África están como divididas como con línea recta, en regla. Entonces, esto causó que en muchos territorios quedaran tribus enemigas, tribus que desde siempre habían sido enemigas. Y esto pasó en Ruanda, un país africano que queda en la zona de los Grandes Lagos, y en cuyo territorio quedaron dos tribus tradicionalmente enemigas, los Hutus y los Tutsis. Esto lleva a que en el año de 1994 los Hutus que estaban en el poder empezaron a generar una masacre generalizada contra los Tutsis y a matarlos. Pero es que, chicos, no los mataban con pistola, no, señores. Los mataban a machete limpio, y eso era cortar cabeza y cortar brazos y cortar piernas y etcétera, etcétera, etcétera. Hay una película que se llama Hotel Ruanda que cuenta la historia de este genocidio que en un año dejó un montón de gente muerta y que solamente se resolvió cuando entraron las Naciones Unidas con una misión de imposición de la paz y crean a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un tribunal internacional conformado por jueces en su mayoría holandeses que van a juzgar el genocidio cometido contra el pueblo Tutsi en Ruanda. Entonces se impusieron condenas de cárcel muy altas, pero no penas de muerte. ¿Por qué? Porque se consideraba, como les dije anteriormente en respuesta a la pregunta que me hacía Camila, que ya había habido mucha muerte, como para venir a condenar a alguien más a muerte. Esto facilitó una reconciliación en el pueblo ruandés, que igual sigue siendo un pueblo muy pobre y donde la guerra se trasladó, entonces ya no está en Ruanda, sino está en la República Democrática del Congo, que es su país vecino.
Pero este Tribunal Internacional fue supremamente importante. ¿Por qué? Porque fue el que le hizo entender al mundo que había que tener un tribunal internacional para los crímenes de guerra. Y es ahí entonces donde en el año 1998 se reúnen todos los países de las Naciones Unidas en Roma y crean el Estatuto de Roma constitutivo de la Corte Penal Internacional y que determina qué delitos son considerados genocidio, qué delitos son considerados crímenes de guerra y qué delitos son considerados crímenes de lesa humanidad. Y justamente por los mismos años donde estaba pasando esto en Ruanda, en Europa, en el corazón de la civilización del mundo, o de la civilización occidental, estaban pasando otras cosas, que ya les voy a contar. Porque nos venimos por América Latina, yo les dije que los procesos de justicia transicional se daban de guerra, de conflicto a paz o de dictadura a democracia. Y ahora vamos a hablar de dos procesos de dictadura que se dieron en América Latina y que si bien no tuvieron procesos de justicia transicional como los hemos visto hasta ahora, sí sentaron un poco un precedente en materia de justicia transicional. El primero es el caso de la dictadura chilena. En Chile, el 11 de septiembre del año 1973, los militares derrocan del poder al señor Salvador Allende, del Partido Socialista, e instauran una dictadura que dura hasta el año de 1990. Justo antes de entregar la dictadura, los militares chilenos se autoamnistían, es decir, se perdonan a ellos mismos para que no los juzguen, para que no juzguen violaciones de derechos humanos terriblemente graves, violaciones de derechos humanos en donde se mató, se desapareció a gente, donde se amenazó a gente, violaciones de derechos humanos de las que fueron víctimas el Premio Nobel de Paz, el Premio Nobel de Literatura, perdón, Pablo Neruda, la actual comisionada, alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas y expresidenta chilena Michelle Bachelet, cuyo padre fue asesinado en el Estadio Nacional de Chile después de más de 72 horas de tortura. Ella misma fue torturada y amenazada de muerte, y donde uno de los casos más emblemáticos es donde después de más de 6 días de tortura sistematizada, de tortura al estilo norteamericano, asesinan al cantante de música de protesta Víctor Jara. Hay una canción muy buena de los Fabulosos Cadillacs que se llama Matador, que hace un poco de referencia a lo que sucede con Víctor Jara durante la dictadura chilena. Y estas violaciones de derechos humanos parecía que iban a quedar impunes después de que los militares se autoamnistían y entregan el mando del gobierno a un partido político y se reinstaura la democracia. Con lo que no contaban era con que en España había un juez bastante inquieto, un tal Baltasar Garzón, que dijo sí o sí, no, esta gente hay que juzgarla porque esto no puede quedar impune, porque es que son violaciones a los derechos humanos, y España vivió una época también muy cruenta durante la dictadura de Francisco Franco, entonces yo me voy a encargar de perseguir a esta gente y de juzgarla. Y los persiguió, y a Pinochet lo metió preso, y de hecho Pinochet muere estando confinado en una detención domiciliaria porque le iban a hacer un juicio en España por violaciones a los derechos humanos. Entonces aquí vemos que también no necesariamente el proceso de justicia debe ser dentro del país, sino que también un tercero que considere que en la defensa de los derechos humanos puede entrar a juzgar a estas personas. Hay una película que se llama La Casa de los Espíritus, que habla, cuenta cómo una familia chilena vivió el golpe del 73. Curiosamente este libro está escrito, esta película es basada en un libro del mismo, llamado igual La Casa de los Espíritus, escrito por Isabel Allende. Isabel Allende es sobrina de Salvador Allende, el presidente al que derrocaron en el golpe de septiembre del 73. Y justamente cuando en Chile estaba pasando eso, en Argentina, su vecino, también estaban en una dictadura cruel, encabezada por el general Rafael Videla. Donde hubo guerra porque entraron en guerra con Inglaterra por las Islas Malvinas, en donde las violaciones de derechos humanos fueron sistemáticas, fueron reiteradas y fueron crueles. La dictadura argentina tiene toda una generación perdida. ¿A quién asesinaron, David?
A Salvador Allende. La historia dice que se suicidó, Ah, pero eso es un debate en el que ahorita no voy a entrar. Pero acuérdese de sí. algo, la historia la escriben los vencedores, entonces los vencedores dicen que se suicidó. Ah, no, eso sí. Y entonces les estaba contando que en Argentina hay toda una generación perdida. ¿Por qué perdida? Porque resulta que, les voy a poner un ejemplo, Andrea estaba embarazada. Andrea estaba embarazada en la época de la dictadura argentina. Y Andrea era contraria a la dictadura, era de izquierda o socialista, como quieran llamar. Andrea la secuestran, esperan que Andrea tenga su bebé, se lo quitan y se lo entregan a Carlos y a Carolina, una pareja de argentinos amigos de la dictadura, militares o políticos o empresarios de corte de derecha. Y Andrea la mata. Entonces resulta que llega Daniela, que es la mamá de Andrea, y Andrea crea un movimiento con muchas otras madres y muchas otras abuelas en igualdad de condiciones que se llama el Movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo, que se paran todos los viernes y todos los martes desde hace más de 40 años en la Plaza Rosada a pedirle al gobierno argentino que les explique, que les diga dónde están sus hijos, dónde están sus nietos desaparecidos, dónde están sus muertos. Porque resulta que los militares hicieron lo mismo que en Chile. Antes de entregarle el poder a la democracia, ¡pum!, se autoamnistía. ¿Quién más o menos vino a hacer como un pequeño proceso de justicia acá? Los gobiernos peronistas de Néstor y Cristina Kirchner. Pero no ha habido un proceso tal de reconciliación ni de justicia en Argentina. Elizabeth, dime. Iba a decir que justo Plaza de Mayo queda al frente del Congreso de la Nación. Entonces queda ahí junto y eso les facilita a ellas como el tema de todavía pelear por los que están desaparecidos. Y en la actualidad todavía uno encuentra, sobre todo en redes sociales, de si tienes sospechas que no eres hijo de tus padres, como que ven y les hacen exámenes de ADN y van reportando todavía hasta la fecha la cantidad de nietos que han aparecido de ese caso. Uno de los casos más emblemáticos es el de la dueña del famosísimo e importante diario argentino, El Clarín. Haga usted de cuenta como El Tiempo acá. Se comprobó que los hijos de la señora que supuestamente ella había adoptado eran hijos de la dictadura. Niños desaparecidos que le entregaron a ellos en los años 80. O sea, para que se den cuenta que esto llega a todos los aspectos y a todas las partes de la sociedad. Película para que vean este fenómeno. La noche de los lápices. No me acuerdo quién la dirige, pero es muy buena. Y se acuerdan que yo les había contado que mientras en Ruanda pasaba algo, pasaba lo de los Tutsis y los Hutus, en Europa estaba pasando otra cosa parecida. Aquí lo tienen. Yugoslavia. ¿Y qué problema en Yugoslavia yo? Les cuento yo. Porque resulta que en Yugoslavia había un líder, Josip Broz Tito, mejor conocido como Tito, Tito para los amigos. Y entonces resulta que Tito tenía al mando, era el gobernante de Yugoslavia, un grupo de países en Europa Oriental, que cuando Tito se murió, empezaron a pelearse, y empezaron a pelearse feo. Y los que empezaron con la pelea fueron los serbios, encabezados por un tal Slobodan Milosevic y un tal Radovan Karadzic. Y estos tenían un dilema de Hitler, un delirio de Hitler. Qué cosa tan tremenda. Y empezaron a decir, no, es que los serbios son la raza más importante de Yugoslavia. Los serbios teníamos que dominar Yugoslavia. Los serbios, haga de cuenta como Hitler y la raza aria, bueno, los serbios. Y entonces, muchachos, qué cosa tan impresionante, que empezaron a dominar Albania, Macedonia, Croacia, Bosnia, Albania y todos estos países que eran parte de Yugoslavia y empezaron a generar prácticas de xenofobia,
y empezaron a cometer violaciones a los derechos humanos. Y en el conflicto de Yugoslavia, fue el primer conflicto del mundo moderno donde las mujeres fueron usadas como carne de guerra. ¿Por qué? Porque los serbios tomaban a las mujeres bosnias, a las mujeres albanesas, a las mujeres macedonias, a las mujeres croatas, y las violaban. Las violaban para que engendraran niños serbios, para ir mejorando y limpiando la raza. Y en unos pocos años esta guerra tuvo un número gigantesco de muertos, un número gigantesco de desplazados, que se iba acercando a las cifras de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ahí es donde la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, encabezada, como no, por los Estados Unidos, dijo, no señor, aquí nos metemos militarmente y derrocamos a esta gente y establecemos la paz. Y así lo hicieron. Derrotaron al poderío militar serbio, lo llevaron, lo obligaron a que firmara los acuerdos de Dayton y a que se estableciera un tribunal internacional para la antigua Yugoslavia. Tribunal internacional que tenía su sede en La Haya, en Holanda. Y empezaron, ese conflicto fue entre el 90 y el 95, más o menos, Daniel. Y entonces este tribunal empezó a juzgar a estos criminales de guerra. El problema era que estos tipos se escondían pero tan bien que encontrarlos era un complique. Pero encontraron a Milosevic y encontraron a Radovan Karadzic. Y fueron tan cobardes estos tipos que se suicidaron en la cárcel. O sea, no los alcanzaron a condenar. Hoy en día todos estos países están en un estado de paz y de estabilidad política. Muchos de ellos son parte de la Unión Europea, como Croacia. Pero entre ellos aún hay muchas rencillas. Los croatas, los albaneses, los bosnios, los macedonios, no pueden ni ver a los serbios, porque todavía recuerdan el sinnúmero de violaciones de derechos humanos a las que se sometieron a todos los ciudadanos de esta población. Es un poco incómodo y es un poco complejo todavía en esta zona superar los odios y las rencillas personales. Y vamos otra vez de regreso a África. ¡Ay, qué emoción! Al Tribunal de Justicia Transicional más importante del siglo XX y en el que Colombia está basando prácticamente entero el 70% de su Tribunal de Justicia. Sudáfrica. Hay muchachos. En Sudáfrica se crea la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. ¿Qué pasaba en Sudáfrica? Así para ponerlo en contexto. Ya les conté que en África los europeos habían colonizado y en Sudáfrica, allá en la puntica de África, lo colonizaron los ingleses y los holandeses. Y entonces los ingleses y los holandeses se tomaron el poder de Sudáfrica. Pero resulta que los blancos eran el 2% de la población comparada con el 98% de la población que eran negros. Pero los blancos tenían el poder de la tierra, el poder económico, el poder político, el poder social, y empezaron a segregar a los negros. Y empezaron a excluirlos y a violarles sus derechos a la libre asociación, a participar en política, a educarse, a tener una vida digna. Porque entonces nació el proceso de lo que ustedes y yo conocemos como el apartheid. Y el apartheid tenía unas particularidades, y era entonces que el 2% de la población excluía al 98% de la misma, donde en las ciudades había fronteras invisibles, de aquí no pueden pasar los negros, buses solo para los negros no podían ir a la universidad, solamente podían hacer hasta el bachillerato, colegios para negros, todo diferente para negros. Y entonces nació un líder, el líder más importante del mundo en el siglo XX, o uno de los líderes más importantes del mundo en el siglo XX, un tal Nelson Mandela. Mandela estuvo preso 24 años, pero en esos 24 años que Mandela estuvo preso, formó todo su capital, y cuando sale de la cárcel, ¡pum!, lo eligen presidente. Tipo más de bueno, lo eligen presidente. Y entonces el tipo crea la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Este no fue un tribunal, por eso les decía que no todos los tribunales de justicia transicional incluían el tema judicial o el tema de condenas de cárcel.
Este fue un tema, este fue un proceso de justicia transicional para contarnos la verdad, para decir qué había pasado y pedirnos perdón y reconciliación. Entonces resulta que la cosa era más o menos así. María Isabel, victimaria, iba a ir a pedirle perdón a Michael, víctima, delante de toda la comunidad. La comunidad era la clase de contexto nacional. Entonces yo le decía a Michael algo más o menos así. Michael, yo te pido perdón por el país que estamos a punto de construir. Y Michael me respondía, María Isabel, yo te perdono en nombre del país que vamos a construir. Y así este proceso fue un intermediario entre la víctima y el victimario para restablecer la paz. Algo que se le destaca mucho a Nelson Mandela fue su capacidad de liderazgo y fue su capacidad para unir a las personas en torno a temas como la sociedad, como la cultura, el deporte. Por eso me gustaría que se vieran, que no se haya visto, una película que se llama Invictus, donde cuentan cómo Nelson Mandela, a través de que en Sudáfrica se ganó la sede del Mundial de Rugby, logró unir a negros y blancos. Dime, Michael. No, profe, quería que me volviera a decir el nombre de la película. Invictus. Se llama Invictus. Daniela, para Yugoslavia no hay película, para Yugoslavia hay un libro, una novela de amor que se llama Las noches en las que el cielo era de color naranja y habla de la guerra en la antigua Yugoslavia, cómo se enamoran dos personas en medio de esa guerra. No, no hay película, no hay película, realmente, o yo no la he visto. Si alguno encuentra una, me avisa enseguida. Y esto nos lleva, queridos míos, acá. Justicia transicional en Colombia. Y antes de empezar, yo quiero hacerles una pregunta. Ustedes, los que tengan empresa, o en sus casas los que tengan hijos, o aquí mismo en la universidad, ¿aceptarían como compañero de estudios, o como empleado, o como niñera de sus hijos, o como vecino, a un reinsertado de la guerrilla o de los paramilitares? Quiero escuchar a 2 o 3 personas muy cortito que me digan por qué sí o por qué no. Profe, pues yo creo que para una persona que vive en la ciudad es muy poco, bueno, digamos que está muy poco cercana a lo que realmente fue la guerra. Entonces, decirlo desde acá, desde la ciudad, sí, claro, uno aceptaría estar cerca de una persona reinsertada, pero ¿qué pensaría una persona que estuvo realmente en el conflicto y que fue un personaje vulnerado durante la guerra? Por eso yo les pregunto a ustedes que están en la ciudad, porque yo sé lo que respondería una persona que está en el campo y que vivió la guerra. Pero quiero conocer la opinión de los citadinos, de los cosmopolitas, como ustedes. Pero gracias, Daniela. A ver, ¿quién más? Alguien que no haya opinado hoy, para empezar a preguntar. Profe, pues lo que pasa es que yo lo tomo desde el punto inicial, ¿por qué se creó la guerrilla? ¿Por qué se crearon los paramilitares? Si bien es cierto, la guerrilla desde sus inicios fue un ideal social, ¿no? Peleaba por los derechos de equidad, de igualdad. Desafortunadamente, pues toda esa ideología se fue perdiendo y empezaron a cometer crímenes de lesa humanidad. Yo creo que las personas que vivimos en la ciudad o cuando uno vive acá dentro de la ciudad, olvida todas esas cosas y se centra es en todo lo malo que generó la guerrilla. Las violaciones, los secuestros, el robo de tierras, los genocidios porque mataron demasiadas personas. Yo, en mi caso, yo sí aceptaría un reinsertado desde el punto de vista de que muchos de ellos no se unieron por voluntad propia a esos grupos armados, sino que fueron, como una forma de decirlo, esclavizados para poder cumplir órdenes, tal cual como le pasa a un policía, a un militar,
que ellos no pueden decir no ante una orden de un superior. Tienes razón. Comparto lo que dices en tanto que muchas de las personas que están en la guerra son obligadas a estar en la guerra. Así como piensan ustedes, piensa la gran mayoría de los colombianos. Y ese es el principal problema de la construcción de paz en Colombia, que no hay una voluntad de construcción de paz por parte de la sociedad. El proceso de justicia transicional en Colombia, chicos, es un compendio, un cúmulo de retazos en donde, como a todo en Colombia, nos gusta meterle leyes, métale leyes a todo. Pero resulta que la búsqueda a la solución negociada del conflicto ha sido uno de los objetivos de Colombia. Pero el problema es que Colombia no ha podido hacer una sola negociación con todas las partes, sino que ha tenido que hacer negociaciones independientes con los diferentes actores, muchas de las cuales no han llegado a buen término, porque no se han podido hacer acuerdos y negociaciones certeras. Entonces, por eso la justicia transicional no es una única justicia, sino que son muchos compendios de muchas leyes que forman una justicia transicional. Aquí voy a parafrasear a los que critican a Sergio Fajardo, una justicia transicional tibia, una justicia transicional que no es fuerte, entonces que ha impedido que se lleve a buen término este proceso. En los últimos 15 años, Colombia ha llevado a cabo dos grandes procesos de negociación. Uno, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con las Autodefensas Unidas de Colombia, en donde Álvaro Uribe Vélez lo que hizo fue negociar con lo que se llamaba en ese momento un grupo terrorista, y otro, en el gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC, donde se reconoce la existencia de un conflicto armado interno, se le da entonces un carácter político, una reivindicación o una legitimización a la lucha de este grupo guerrillero. Durante el gobierno de Álvaro Uribe y en ese primer proceso de paz se crea o se establece la Ley 975 de 2005, mejor conocida como la Ley de Justicia y Paz, que permitió la desmovilización de 31.472 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, muchos de los cuales hoy ya están otra vez en las armas porque no se les cumplieron las prerrogativas y las promesas que se les hicieron. Y además porque esta gente no sabe hacer otra cosa sino estar en la guerra. Cuando no se les educa, no se les enseña a hacer algo más, pues evidentemente van a terminar volviendo a la guerra. En diciembre de 2012 se adopta la ley 1592, en donde se introducen unas reformas estructurales a la ley de justicia y paz, a la 975 de 2005. Y yo les dije que en Colombia todo es ley, ley y ley. Pues estas son las leyes, o rompecabezas que forman lo que se llama la ley, la justicia transicional en Colombia. La ley 975 de 2005, la ley 1512 de 2012, 1592 de 2012 y la 1424, que si no estoy mal es del 2014 o del 2015, que es lo que se conoce como la ley de justicia y paz. En esta ley, en la 1424, se establece la búsqueda de la verdad y la construcción de una memoria histórica en el país mediante la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica y de la Comisión de la Verdad. Y se crea entonces, y esto es algo novedoso en medio de todo este proceso, que es algo que se le reconoce al proceso de paz de La Habana, y es que se establece la ley 1448, que es la ley de víctimas, porque es que el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC fue el primer proceso de paz colombiano donde se da una inclusión a las víctimas, donde se reconoce que las víctimas tienen derecho a estar en el proceso de paz, y donde más aún se establece el Día Nacional de la Víctima. El 9 de abril es el Día Nacional de las Víctimas, del reconocimiento y de la reivindicación de los derechos de las víctimas. Por eso el día 9 de abril de cada año, el Gobierno Nacional, el Senado de la República, el Congreso, Senado y Cámara, deben sesionar de manera conjunta en sesión plenaria en el Salón Elíptico del Congreso y escuchar a las víctimas. Y esa fue una crítica que se hizo que este año, que en medio de la pandemia, el honorable senador Lidio García, presidente del Senado, no convocó ni siquiera virtual a la sesión
del reconocimiento a las víctimas. Entonces ya se está diciendo que el Estado es un violador de los derechos de las víctimas. Ese día no trabajaron por el COVID-19, Luis Felipe, de manera presencial, pero es que estamos en el mundo de la tecnología y ellos podían generar una sesión virtual. Zoom le caben hasta 150 personas. Mentira, a Zoom le caben como que 1000 personas. Ahí podíamos poner a todos los padres de la patria, que seguramente todos tienen un computador de última generación y podían escuchar a las víctimas, pero no lo hicieron. Pues el Congreso tiene sus motivos y no los vamos a discutir acá. Pero además de darle un enfoque de las víctimas, este proceso de paz le da enfoque a la negociación, enfoque de género y enfoque LGBTI. Porque se reconoce que las mujeres y la comunidad LGBTI son de las más perjudicadas en medio del conflicto. Las mujeres son víctimas reiterativas de violaciones de derechos humanos durante el conflicto, sea directa o indirectamente. Directamente en el caso de que ellas mismas sean el sujeto de la acción, o indirectamente si afectan a alguien de su familia o de su grupo social. Y la comunidad LGBTI, que es una comunidad rechazada, no solamente durante el conflicto, sino en todos los aspectos de la vida en sociedad, sobre todo haciendo énfasis en la comunidad transgénero. La comunidad transgénero es una comunidad sistemáticamente violentada. De hecho, la esperanza de vida de una persona transgénero es de 35 años en los hombres trans, de 37 en los hombres trans y de 35 en las mujeres trans, porque nadie los entiende o nadie los acepta, y en la guerra han sido muy, muy perjudicados. Bueno, pues Luis Felipe, sí, yo no quería decirlo, pero si no van a trabajar los padres de la patria. Entonces, este marco de justicia transicional en Colombia quiere facilitar la terminación del conflicto armado y establecer bases mínimas para el diseño de una justicia penal especial, que es la JEP, la Justicia Especial para la Paz, que es la que se encarga de juzgar a todas las personas victimarias de la guerra, sean victimarios del Estado o victimarios de los grupos armados al margen de la ley. Entonces lo que pasa es que todo el mundo se está cogiendo la JEP de guachafita, y ahora todos los políticos que han comprado votos y todo esto quieren ser parte de la JEP. A grosso modo, eso es la justicia transicional, es una justicia restaurativa, es una justicia que busca restablecer los derechos de las personas. Y quisiera hacerles dos preguntas, y que alguien en el chat o en el chat o abrir el micrófono y me dijera qué aportes le haría al proceso de justicia transicional y qué mejoras le haría a lo que ya tenemos. Pues lo que ya tenemos no es malo, solamente que habría que mejorarlo. ¿Qué mejoras le harían y qué aportes le harían? No sé, quizá quiera hablar, a ver, ya habló Daniela, ya habló David, ya habló Lisa, ya habló Juan Carlos, a ver, Laura, Luis Sebastián, Michael, que no ha hablado hoy, Natalie, Vivian. ¿Quién quiere hablar? Recuerden que la participación también cuenta en la nota del corte. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Hola, Luis Sebastián, ¿cómo vamos? Bien, sí, señora. A ver, te escuchamos. Profe, yo sé que, digamos, en el proceso que se hizo está establecido que, digamos, los colegios tienen que, o en ese momento tenían que dar algo llamado Cátedra para la Paz. ¿Y no lo hacen? Y no Bueno, lo no hacen. sé si lo hacen. Yo trabajaba en un colegio cuando lo del proceso de paz, profe, y en ese momento fue así como, mire, llegaron estas guías de lo que se está dando en el proceso, expliquen el proceso. Y fue así como súper chambón. Y digamos, en los colegios que he trabajado después de eso, la materia ética le pusieron el nombre de Cátedra de Paz y ya, pero es la misma materia ética. Yo creo que sí habría que reforzar en la educación, que se cuente esa visión del conflicto colombiano e intentar como cambiar el panorama, porque eso fue también lo que, digamos, perjudicó mucho en el momento del proceso, era que había una desinformación, que nació esa propaganda que le iban a regalar el país a las FARC, que iban a salir todos impunes, que eso era el tarará.
y por eso fue también que ese referendo fue tan, o sea, le fue tan mal en un sentido porque, digamos, hubo mucha oposición y fue realmente porque no hubo una educación, las cosas, o sea, sí se trabajó muchos años, pero en el momento en que había que hablar con la comunidad, que había que como concientizar a las personas, como que eso fue en un momento vísperas al referendo. Me robaste lo que iba a decir. El fracaso del referendo fue por eso, porque no educaron a la gente y no le explicaron cómo era el conflicto. Pero en cambio la oposición sí se encargó de explicarle a la gente qué era lo que no era el conflicto. Sí, y no, y digamos en el tema de los colegios, es que yo recuerdo mucho que eso fue así súper chambón, como venga, toca empezar a hablar, toca empezar a hablar del proceso. Entonces nos dieron como esos cositos que salían con todos los puntos que habían, es que no me acuerdo cómo se llama eso, como las cláusulas, ¿no? Como, Sí. digámosle los ítems que habían en el proceso, expliquen los más importantes y socialicen con la gente. Y se hizo, yo me acuerdo en ese colegio hicimos como un simulacro del referendo con los chicos que para saber la opinión, y eso era para tener la constancia de que el colegio se había hecho como la como, Concientización. esa era la palabra, profe, gracias. Y así como pasó en ese colegio, pasó en todas partes. Realmente el problema es la educación. Por eso yo quiero recomendarles a ustedes, cuando tengan tiempo, porque yo sé que ahorita no tienen tiempo porque el estudio, el trabajo y demás, léanse el acuerdo, entiéndanlo, conózcanlo, para que puedan debatir con argumentos sobre él. Y para que puedan debatir con argumentos sobre él, y yo les dije que la tarea de esta semana era una tarea desde el corazón. Bueno, los que no han leído el capítulo del libro que está en la semana 10, es el capítulo que empieza en la página 33 y va hasta la página 47. Léanselo, véanse el documental que está ahí. Es un documental de la televisión alemana súper interesantísimo sobre el proceso de paz. Porque la actividad de esta semana es que ustedes hagan un escrito. Yo le puse ahí un nombre como ensayo, pero más que un ensayo, es que ustedes hagan un escrito desde el corazón, desde su formación profesional como abogados, arquitectos, economistas, administradores de empresas, contadores, ingenieros, licenciados en matemáticas, licenciados en filosofía, licenciados en inglés, y como ciudadanos, y que respondan la pregunta que está ahí. Y la pregunta es, ¿cómo yo, desde mi profesión, puedo aportar a la construcción de paz en Colombia? Es un escrito cortico, creo que son máximo 2 o 3 páginas, y más allá de que me pongan las citas bibliográficas que les estoy pidiendo, que solamente les pido 2, y todo lo demás, quiero que lo hagan desde el corazón, que Andrea diga, yo como Andrea, estudiante de, Andrea, ¿qué estudias tú? ¿Contaduría? Yo, Andrea, estudiante de contaduría, madre de 2 hijos, esposa, amiga, no sé qué, puedo aportar la construcción de paz de esta y esta y esta manera. Y eso es lo que quiero. Quiero leer cosas que hagan ustedes del corazón, que les nazca de su amor por este país, de sus ganas de ver progresar a este país, de sus ganas de que este país salga adelante y de que el futuro de sus hijos, de sus hermanitos, de sus primos, sea mucho mejor. Además de, como siempre, yo calificarles y ponerles la nota, pues esta es la última nota del corte antes del parcial. Voy a premiar de una manera muy particular al mejor ensayo del, del, del grupo. Entonces, pues, pónganle el corazón. El ensayo va a estar abierto desde las 10 de la noche, creo, si es que no está abierto ya, desde las 10 de la noche hasta el próximo miércoles a las 8 de la noche, entonces pues tienen una semanita para hacerlo. En el curso de esta semana, mañana, pasado mañana, van a poder entrar al foro y ver la retroalimentación de la participación en el foro. Y nada, si no tienen más preguntas, pues quiero que entonces vayan a hacer su parte del trabajo independiente, a leer el capítulo, a ver el documental y a ir preparando esos super ensayos. De verdad me ilusiona mucho leer lo que tienen que escribir, porque creo que está en manos de ustedes, de la gente joven, entender y construir paz y reconciliación en un país cada día más polarizado. ¿Alguna pregunta para finalizar o todo quedó claro?
¿Todo quedó claro? Natalia, había abierto el micrófono. Todo claro. profe. Sí, sí, señora, todo Listo. Todo claro, profe. Muchas Entonces, gracias. a ustedes Gracias. se cuidan Profe, mucho y qué pena, nos una vemos, preguntita. señor. Esta presentación, su merced también nos la envía, ¿cierto? ¿Ya está? Ya está en la plataforma. Ah, bueno, gracias. En un rato voy a tratar, bueno, si no, mañana voy a tratar de subir la grabación de la clase, porque Zoom me odia y estoy teniendo problemas con las grabaciones, pero bueno, ahí vemos qué hacemos. Entonces, cualquier cosa, se cuidan. Nos vemos. Bueno, Gracias, profe. gracias, A igualmente. ustedes, que pasen Que buena descanse. noche. Igual. Yes. Gracias, profe.